Hola, sí. Bueno, varias preguntas y esperemos que cada uno tiene varias cuestiones todavía. Si creemos que hay información que tiene que ver con el paradero, digamos que sí. Hemos encontrado los documentos que les hemos presentado. Por ejemplo, ese documento que antes hemos presentado ahí, que antes les estaba explicando, es un documento de análisis. Sedena dice que ellos no hicieron análisis sobre transcripciones, dice que no hicieron interpretaciones, porque tenemos las transcripciones, y que no hicieron análisis. Ahí está el análisis, una parte del análisis. Y ese análisis muestra que hay otra información, que no sabemos dónde está. Entonces, esa información tiene que ver con los chavos donde fueron llevados, esta información de que 11 fueron llevados hacia Chilpancingo, pues también está ahí. En casi todos los mensajes de EFI hay una parte final, o FCA, porque esto pasa después a un sistema que se llama FCA, hay una parte final que dice: necesitamos información. Mañana o dentro de 2 días, por la fecha, día 28 o día 30, a las 8 de la mañana se necesita tener una respuesta para esto. No hemos visto ningún documento que refiera a las 8 de la mañana, estas son las respuestas para lo que quedó planteado el día anterior o hace 2 días. Pero esos documentos deben existir, porque está todo bien descrito, ¿no? Su trabajo bien escrito, bien documentado, no es una otra sí y otra no, está todo muy bien documentado. Deben existir, necesitamos poder leerlos para ver qué información hay. Es muy difícil saber lo que uno no sabe, lo que uno no ha visto, pero es obvio que hay mucha información sobre detalles y aspectos significativos, y es obvio que se hicieron otros informes que daban cuenta de lo que se logró y lo que no se logró. Es muy claro, ahí no tenemos ninguna duda. No sabemos cuáles son esas informaciones, ¿no? Eso es parte. Tuvimos la información a través de un testigo, que eso es parte de esa documentación, había sido movida a otro lugar, y informamos al presidente de eso, no ahora, informamos antes, informamos a la vez que tuvimos esa información, dio la orden, que sabemos, de que se identificara ese lugar y que se definiera por parte de Sedena dónde estaba esa institución. Sabemos que la respuesta que dio Sedena es que eso no había pasado y que necesitaban saber quién era la fuente de información para poder investigar. Esa fue la respuesta. Hemos pedido a la Fiscalía que tiene que haber una declaración del señor Luis Lechón como secretario de Gobernación y responsable del SISEN, sobre muchas de las cosas del SISEN. Las cosas que les hemos contado del SISEN, pocas que les hemos podido contar ahora, son cosas que no habíamos sabido hasta ahora, ¿no? El hecho de que había un agente del SISEN en un lugar donde se llevó a cabo la desaparición forzada, no lo sabíamos. Lo sabimos hace unos meses por un testigo que nos lo contó, que nos dio el nombre, el teléfono. Ya está en manos de la Fiscalía, para que lo busque, para que investigue, para que vea. Es una persona conocida, que sigue trabajando en Iguala, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que se tiene que decir. ¿Qué pasó con toda esa información? ¿Qué pasó con la participación en torturas? ¿Qué pasó con otra información? Ustedes han visto el documento que antes hemos señalado ahí, el documento de Sedena, tiene una cosa por encima que pone CISEN, que parece como si eso se hubiera revisado o chequeado. Revisó el CISEN toda esa información. ¿Qué informes hizo sobre eso? ¿Dónde están? Eso es parte de lo que se necesita conocer, y obviamente hay que tomar declaración a estas personas. Respecto a qué rango tuvieron información en tiempo real en la noche, creo que hay que aclarar 2 cosas, y esto es importante. Nosotros hemos contado con información de las personas que están siendo investigadas dentro del caso. 2, hicimos una correlación de las personas que aparecían, pero recordemos que el C4 está situado en Iguala, y sobre esa base dijimos: Sedena tuvo comunicación con la zona 35 y con la 9ª región. Hasta ahí hemos llegado, pero sabemos que hubo información en tiempo real con Defensa Nacional, Secretaría, por 2 razones, en tiempo real. Una, porque desde el 23 de septiembre del 2014 se ordenó desde Ciudad de México, repitió la 9ª región y siguió la orden, la 35 zona militar, que se la impartió al 27 batallón, al 41 batallón y al 50 batallón, y les dijo: cualquier acto relacionado con las movilizaciones por la conmemoración de Tlatelolco debe ser registrada e informada de manera inmediata.
y están copiados en esos mensajes de N1, S4, S2, S4 Ops, que tienen que ver con operaciones de narcotráfico y otras áreas de CDN. Entonces, cuando usted me dice quién está, por eso hago esa aclaración, porque en las comunicaciones del C4 pues no aparece Sedena Centro Médico, pero sí tenemos claro eso. Lo segundo, con respecto a la pregunta de Ricardo Rafael, en el tema de, bueno, es una pregunta además muy interesante sobre la base de centro de fusión. Fíjense que el centro de fusión de inteligencia, como lo dice el mismo acuerdo que leímos, tenía por obligación el seguimiento técnico de todos los grupos organizados y en particular de este. Es decir, tenía, si me permiten la expresión no técnica, colgados los teléfonos permanentemente para estar analizando las escuchas y recibiendo la información directamente de esos datos. ¿Qué quiere decir? Que como lo vimos en el acuerdo, tuvimos datos de que había 17 en la cueva, de que había una emboscada en la escala para tenerlos ahí, que había 11 y que debían haber entregado ellos. Eso hace relación a varios CDFI, pero los totales del CDFI no los tenemos. Entonces la pregunta es, ¿son importantes? No, son importantísimos. Pero además las comunicaciones, porque aquí lo que se ve es que editan partes de esas comunicaciones. Y lo que queremos saber es en tiempo real, porque es más, estamos claros que en el tema particular de las interceptaciones se necesita una orden de juez, y eso es una discusión permanente, o sea, no puede haber institución del Estado que intercepte sin orden de juez. Pero para el efecto de búsqueda de los estudiantes, esa información existe y es vital y fundamental. Porque aquí también vemos una cosa, y es que a la defensiva automáticamente nos contestan, nosotros no hacíamos monitoreo técnico. ¿Para qué? Para evitarse las consecuencias de ser investigados por esta clase de cosas. Y lo último que tiene que ver con Ernesto, creo que yo diría dos cosas. No solamente habría que investigar qué pasó en ese caso con Gobernación, sino que recuerden que el CISEN también participó de las torturas. Entonces, el tema es mucho más allá y tienen que, por lo menos, investigar. Nosotros, como quien ya hemos pedido que se cite a esas personas. Hay otras dos cuestiones, ¿no? Para terminar, ¿no? Bueno, había una investigación que iba avanzando, sí, sí. Se hicieron unas consignaciones en agosto del año pasado, sí. Esas consignaciones tuvieron presión, una presión de la Fiscalía para que se hicieran, hemos sabido, ¿no? Para que se hicieran unas consignaciones rápido. Eso es declaraciones ya del fiscal Omar en su momento, que dio detalles sobre parte de lo que pasó, ¿no? Las expresiones que fueron sobre él para que hicieran unas cosas en un tiempo que no se podía hacer y en unas condiciones que no se podían hacer, ¿no? Y la imposición de esas condiciones fue lo que le llevó a salir. Las presiones políticas también llevaban a una minimización de las responsabilidades que aparecían en esas consignaciones. ¿Eso pasó? Eso pasó. Eso pasó. Para nosotros inaceptable, y lo que hicimos fue, documentamos eso, hicimos una declaración sobre que eso es inaceptable y tomamos la decisión de que el GIEI tenía que hacer el seguimiento. Una nueva fase, porque en septiembre terminaba nuestro mandato, y una nueva fase, el propio GIEI tenía que hacer el seguimiento de eso precisamente para buscar la reactivación de las órdenes de captura y buscar información que se nos había dicho que no existía de los CDFI. Nos quedamos con esa tarea, ¿no? Se ha logrado la reactivación, no se ha logrado el acceso a esa información, se ha logrado el acceso de otra información de Marina, pero sí hemos hecho un trabajo profundo de análisis de la información que ya se estaba recogiendo y hemos recogido alguna nueva. Ahí se ha topado con algo que no ha permitido poder seguir avanzando. Sí. ¿No? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos podido acceder a esa información antes? Pues el caso estaría más avanzado. No sabemos hasta dónde, no sabemos si tendríamos la resolución total, pero desde luego sabríamos que el caso se habría podido avanzar y que al menos habríamos explorado toda la información disponible para poder dar una respuesta a las familias.
Ahora no podemos decir a las familias, no le podemos dar una respuesta a las familias porque no hemos tenido toda la información disponible que se necesita tener, ¿no? Y no es una decisión de un momento hoy, 25 de junio, es una decisión que viene llevándose a cabo desde diferentes puntos. Hemos hecho en diferentes momentos declaraciones, hemos hecho documentos, hemos hecho peticiones, hemos hecho reuniones en las que hemos pedido que se tiene que dar ese acceso a esa información. La última ayer, ¿no? Y lo que hemos tenido es que no hemos tenido acceso a esa información. Entonces, para nosotros no hay condiciones para seguir. No tenemos la información. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Con qué cosas vamos a seguir empujando hacia la verdad? Esa información se necesita. No solamente la necesitamos nosotros, la necesitan los responsables, los representantes, los padres, las madres, y la necesita el país para poder esclarecer un caso. No es solamente un caso para un grupo determinado, es un caso que toca aspectos estructurales del funcionamiento de las instituciones, ¿no? Y aspectos estructurales de la impunidad en el país, ¿no? Este caso para nosotros, ¿no? Nosotros, siempre muestra, no solamente ha mostrado un modus operandi de una buena parte del aparato del Estado en estos casos, también es una palanca para el cambio, ¿no? Que este caso se resuelva, que tenga una resolución efectiva, es una palanca para el cambio, es una oportunidad para el cambio. Hemos visto, lo que estamos viendo es que eso no está pasando. No está pasando en el contexto de otras muchas cosas, pero hasta ahí llega nuestro trabajo y la herramienta, informes, nuestros libros siempre hemos dicho, son una herramienta para seguir, ¿no? Ayer tuvimos una reunión con los papás y mamás y digo, bueno, el caso no termina aquí, no termina porque nosotros vamos, están sus representantes, aquí está el informe, estas son las herramientas, eso no se puede cerrar, este es el camino que queda. Es una nueva etapa. Esa nueva etapa habrá que pensarla, habrá que ver qué pasos hay que dar, pero es una nueva etapa que creemos que tiene que tener continuidad y seguimiento. Y tiene que tener una supervisión del sistema internacional, sí. El sistema interamericano necesita tener una voz en esto también, sí. La ha tenido con nosotros aquí en todo este tiempo, necesitará tener otra, la que sea, pero eso es muy importante para evitar, digamos, un cierre falso o que no haya una resolución efectiva hasta donde se pueda, en el tiempo que ha pasado desde los hechos del caso y de la información sobre el destino de los hechos. Gracias.